Teorema para derivar funciones logarítmicas lo compartimos en este momento en la pizarra y puede usted observar que tenemos dos partes. En la primera habla sobre derivada de un logaritmo natural y en la segunda habla sobre derivada del logaritmo de cualquier otra base que no sea e. En ambos casos, la respuesta de la derivada es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Pero cuando es una base diferente a e, que es logaritmo natural, entonces se le agrega logaritmo natural de la base. Usted debe recordar de álgebra que el logaritmo natural de x, por ejemplo, es igual al logaritmo de x en base e. A eso se le llama logaritmo natural. Y el otro, logaritmo de x en base b, se le llama logaritmo común cuando es de base 10. Vamos a continuar. Y los ejercicios con los que usted va a trabajar en esta sección son del 1 al 36. Permítame, ahorita se lo confirmo. Del 1 al 40. Del 1 al 40 en la sección 3.9 y me le agrega los ejercicios del 43 al 58. Del 1 al 40, 43 al 58. Esos son los ejercicios con los que va a trabajar. Yo le voy a empezar a explicar el tema o la aplicación de estos teoremas con el problema número 3, el cual dice y igual al logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. Voy a aplicar el teorema directamente y después le vamos a hacer una variación. La derivada, según el teorema, me dice que es igual a 1 dividido por el argumento. Y eso es lo que vamos a hacer. Escribir el argumento en el denominador por la derivada del argumento. El argumento es x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio te va a dar como respuesta 1 medio x a la menos 1 medio. Bien, esta es la derivada de esa función, pero hay que simplificarla. Vamos a mover un poco acá y vamos a tener simplificada la siguiente respuesta. Aquí vamos a tener 1 medio por 1, vamos a tener 1 medio. Aquí, si usted quiere, puede de una sola vez este exponente negativo pasarlo al denominador o puede escribir el que tiene negativo en el numerador y el del denominador pasarlo al numerador, como usted quiera. Al seguir simplificando, obtenemos 1 medio menos 1 medio más menos 1 medio le da menos 1. Esta respuesta también usted sabe que la puede escribir de esta forma. La x que está con exponente negativo en el numerador la pasa al denominador. Y esa es la derivada. Ahora quiero rápidamente enseñarle una modificación. Tenemos nuestra función y vamos a cambiarle el exponente a este número. ¿Cuál es la particularidad de este número 1 medio que se llama exponente? Que es el exponente de todo el argumento. Es el exponente del argumento. Entonces hay una propiedad que a usted le enseñaron en álgebra
de logaritmo que le dice que la potencia del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. O sea, esta expresión original la puede escribir de esta manera y sigue siendo la misma. Observe, esa propiedad se puede aplicar cuando el exponente es de todo el argumento. Pasa a multiplicar, no tiene por qué restarle 1, porque aquí no estoy derivando. Ahora vamos a derivar. Y vamos a hacerle otra variación al teorema original, pero sin modificarlo de fondo, solo de forma. Yo le digo acá, aquí por ejemplo va a tener 1, lo vamos a escribir, por la derivada del argumento y de una sola vez escríbalo en el numerador. La derivada de x es 1 sobre 2 por el argumento. Y ahí usted tiene su respuesta final, 1 sobre 2x. Como puede observar, es la misma respuesta, pero con un proceso más simple. Es más, podemos hacerlo en menos pasos, ¿verdad? Una vez que tengamos ya práctica sobre el ejercicio. Entonces ahí tiene dos formas de hacer el ejercicio. Mi recomendación, siempre que usted pueda aplicar propiedades del logaritmo, primero aplique las propiedades del logaritmo y luego derive. O sea, aplicar propiedades, o sea, propiedad de logaritmo. Esto fue lo que hice acá, aplicar propiedades de logaritmo. Y luego fue que derivé. Vamos a ponerle acá también, derivar. Entonces, no se vaya a confundir ni vaya a mezclar uno con el otro en ese aspecto, ¿verdad? Primero aplica las propiedades del logaritmo y cuando ya la expresión ya está más simple, usted deriva. Diga, Emily. O sea, Lick, que la derivada del logaritmo natural de x es 1. No, es 1 sobre x. Ah, ok. Gracias. ¿Verdad? Es 1 sobre x. Ahí sí, podemos concluirlo y tenerlo ya en nuestra memoria. Perfecto. Vamos a resolver otro ejercicio para que usted siga aprendiendo la aplicación de este teorema. Bueno, no es el 4, no sé por qué estoy poniendo esto. Vamos a ubicar el ejercicio que quiero hacer. Bueno, sí es el 4 realmente. Tiene una particularidad y es importante colocarlo para que no se me vaya a equivocar en la aplicación de las propiedades. Y igual, paréntesis, logaritmo natural de x elevado a la 1/2. Perdón. Ok. También quiero decirle que esta expresión puede usted encontrarla escrita de esta forma. O sea, el exponente sobre la abreviatura LN, que significa logaritmo natural, y que aparentemente en las calculadoras aparece como IN, pero no es IN, es logaritmo natural, que significa logaritmo de base E. Estas escrituras son iguales. Ahora, quiero que observe el problema 4 y lo compare con el problema 3 para que usted pueda observar las diferencias. En este caso, el 1/2 es la potencia del argumento. En este caso,
un medio es la potencia de la función. Si es potencia del argumento, puedo aplicar propiedad del logaritmo y pasarlo a multiplicar. Si es potencia de la función, escrito de esta o de esta manera, tengo que aplicar regla de la cadena. No puedo aplicar propiedad del logaritmo. Entonces, aquí inmediatamente usted comienza a derivar por la regla de la cadena. Un medio, logaritmo natural de x, a un medio le resta 1, le queda negativo un medio, sin olvidar que hay que multiplicar por la derivada de la base, ¿verdad? Y la base es logaritmo natural de x. Y Emily nos acaba de decir ya, como conclusión, que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Porque la derivada del argumento x es 1 y el argumento es x. Entonces la respuesta queda 1 sobre x. Aquí lo único que nos quedaría tal vez es reescribir un poco la respuesta de esta manera. 1, 2x y acá logaritmo natural de x elevado a la negativa 1 medio. Usted sabe que ese tipo de respuesta podría encontrarla también de esta forma. 1, 2x raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Ambas respuestas son lo mismo. Yo solo le estoy poniendo alternativas para que usted vaya desarrollando esa capacidad de reescritura, que es una situación que le sucede a usted muchas veces en las pruebas virtuales. Usted tiene una respuesta, pero la compara y no se ve igual. Entonces, aprenda a reescribir para que pueda comparar y decidir cuál es la correcta. Ese es el problema número 4. Vamos a continuar y voy a trabajar con el problema número 7. X al cuadrado, logaritmo natural de x al cubo. Problema número 7. Siempre que usted observe que hay una potencia de un argumento de un logaritmo, usted puede aplicar la propiedad del logaritmo. Y aquí está, mira. 3 es la potencia o el exponente del argumento de este logaritmo. Entonces usted puede reescribir esta parte. No estoy poniendo derivada porque no estoy derivando. Y va a poner x al cuadrado por 3 logaritmo natural de x. Y lógico, aquí tiene un producto, ¿verdad? Ahora usted para derivar va a aplicar la regla del producto. Ponemos la comilla porque si vamos a derivar, copiamos el primer factor por la derivada del segundo factor. Vamos a copiar el 3, que es la constante, y la derivada del logaritmo natural de x. Insisto, Emily ya nos dio la conclusión, que es 1 sobre x. Y ahí vamos bien. Perfecto. Como es un producto, más, copiamos el segundo factor, que va a ser 3 logaritmo natural de x, por la derivada de x al cuadrado, que va a ser 2x. Esta es la derivada, y lo que nos queda es simplificar. Aquí nos va a quedar 3x. ¿Por qué razón? Porque podemos cancelar esta x con esta x que está elevado al cuadrado y nos va a quedar todavía una x por 3 por 1, nos queda 3x. Y acá podemos expresar el producto de 3 por 2, nos va a quedar 6x logaritmo natural de x. Y esa es la respuesta. Recuerde que cuando usted aplica propiedad de logaritmo, se aplica al logaritmo, no a otras expresiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Continuamos entonces. Y ahora quiero compartirles el ejercicio número 11. Logaritmo natural de x sobre x más 1.
En el siguiente ejercicio, lo que usted tiene que observar es que el argumento, que es x sobre x más 1, es una división. Hay una propiedad que usted aprendió en álgebra que le dice que si tiene división de argumentos se convierte en una resta. Acá el logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 1. Si lo escribe de esta manera, estaría incorrecto. Debe obligatoriamente escribirlo entre paréntesis porque hay dos términos. Les repito, si hay un cociente, se transforma en una resta de logaritmo. Esa es otra propiedad. Una vez que usted ya aplicó propiedad de logaritmo, usted puede derivar cada término. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, menos la derivada del logaritmo natural de x más 1 es la derivada del argumento, que va a ser 1, porque la derivada de x es 1, de 1 es 0, sobre el argumento. Y esta es la derivada. Pero normalmente le van a pedir que haga la resta. Ok, como tiene factores diferentes, lo que tiene que hacer es ponerlo entre paréntesis y expresar ese producto. Luego multiplicando cruzado para obtener los numeradores. Aquí va a tener x por x más 1. Y vamos a multiplicar 1 por x más 1. Le va a quedar x más 1. Y luego vamos a multiplicar menos 1 por x. Y le va a quedar menos x. Lo cual le va a permitir cancelar la x y obtener como respuesta final del problema número 11 1. Si solo hay un término, puede quitarle el paréntesis, pero no el otro. Y esta es su respuesta final. Si alguien me pregunta, ¿podría derivar sin aplicar propiedades del logaritmo? Sí. Mi consejo, no lo haga, porque el ejercicio se le va a complicar en su procedimiento. Siempre que usted pueda aplicar cualquier propiedad del logaritmo, hágalo y derive después. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Ok. Bueno, usted, Marlon. Ingeniero, quería preguntarle que si el denominador podríamos multiplicarlo o lo dejamos así nomás. Podría multiplicarlo y no está afectando su respuesta. Normalmente las respuestas, Marlon, se dejan factorizadas, ¿verdad? O sea, tal como la tengo acá. Pero si usted multiplica x por x, x cuadrado y x por 1, x, 1 en el numerador, su respuesta seguirá siendo la misma y está correcta. ¿Cuál es la correcta? Las dos. ¿Cuál es la mejor? La que está en la prueba virtual, ¿verdad? Y que podamos compararla y asignarla. Otra pregunta. Bien, vamos al ejercicio número 14. El ejercicio número 14, la particularidad que tiene es que trabaja con funciones trigonométricas. Le dice y igual 1/3 logaritmo natural y tenemos, creo, valor absoluto. Sí, valor absoluto de seno de 3x. Lo del valor absoluto es porque tienen que asegurarse que el argumento sea positivo, porque el logaritmo solo está definido para números positivos. Pero en cuanto al procedimiento para derivar, no le va a afectar en ese caso la respuesta. El teorema es exactamente el mismo. Entonces usted viene acá y comienza a derivar. Copia 1/3 multiplicado por la derivada del logaritmo natural de seno de 3x. Haciéndolo directo, usted deriva seno de 3x, va a ser coseno de 3x por la derivada del argumento, que va a ser 3, sobre todo el argumento, que es seno de 3x.
En este caso, usted puede hacer una pequeña simplificación acá de estos números 3 y tiene coseno sobre seno. Hay una identidad trigonométrica que le dice que eso es igual a cotangente de 3x. Y esa sería la respuesta del problema número 14, utilizando el teorema del logaritmo natural, pero utilizando también las derivadas trigonométricas y al mismo tiempo utilizar una identidad trigonométrica para simplificar su respuesta. ¿Preguntas? Perfecto. Vamos ahora a compartirle. Alguien me preguntó un ejercicio. Quiero identificarlo. Vamos a ver. Permítame un momento. No logro identificar. Ah, no, ya lo hice. Vamos a trabajar con el problema número, sí, o el 19. El ejercicio 19. Voy a compartirlo con ustedes porque tienen que ser muy acuciosos y observar las características, ¿verdad? ¿Cuándo puede aplicar propiedades del logaritmo y cuándo no? Aquí dice raíz cuadrada del logaritmo natural de raíz cuadrada de x, creo que dice. Vamos a confirmar. Sí. Dice g de x acá. No importa, vamos a dejarlo con y. Lo primero que le recomiendo es escribirlo en forma exponencial. Entonces a usted le va a quedar acá logaritmo natural de x elevado a la 1 medio, paréntesis, todo elevado a la 1 medio. ¿Ya? Primero, este radical es este exponente en color rojo. Y raíz de x es x a la 1 medio. Ok. ¿Dónde puedo yo aplicar la propiedad del logaritmo? Únicamente en esta parte, mira. Porque la potencia es la potencia del argumento. Pero escrito de esta forma es la potencia de la función. Quiero recordarle que esta escritura es lo mismo que usted tenga esta escritura, donde la potencia 1 medio se pone nada más sobre la abreviatura logaritmo natural, pero sigue teniendo este 1 medio sobre la función. Entonces, aquí no voy a aplicar propiedad del logaritmo, no se puede, porque es la potencia de toda la función. Y para aplicar la propiedad tiene que ser nada más del argumento. Por lo tanto, una pequeña reescritura podría ser la siguiente. Mantenemos acá. Pero internamente sí puedo escribir 1 medio logaritmo natural de x. O sea, esta potencia pasará a multiplicar al logaritmo natural de x, aplicando propiedad del logaritmo. Entonces, eso fue lo que hice ahí, aplicar propiedad del logaritmo. Ahora vamos a derivar. Para derivar, voy a aplicar la regla de la cadena. Y aquí vamos a tener el 1 medio, el paréntesis, 1 medio menos 1, me va a quedar negativo 1 medio, y la base la escribo, ¿verdad? 1 medio logaritmo natural de x. Sin olvidar que debo ahora derivar la base. La base es toda esta expresión de 1 medio logaritmo natural de x, copiamos la parte constante y derivamos logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Esta es la derivada y vamos a simplificarla. Usted no puede multiplicar este 2, está en color rojo, con este 2, porque este 2 está elevado a la negativa 1 medio. Usted lo que sí puede multiplicar es este 2 con este 2. Y le va a ir quedando 1
sobre 4x multiplicado 1/2 logaritmo natural de x a la negativo 1/2. ¿Puede hacerle algunos cambios de presentación a esa respuesta? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Los cambios que podemos hacer son los siguientes. Como aquí tengo toda esta base elevado a la negativo 1/2, la voy a pasar al denominador y de una sola vez lo vamos a reescribir con radicales. O sea, usted puede escribirlo de esta manera y le está quedando 1 en el numerador. Esto viene hasta acá. Y ahí está. ¿Y usted podría hacer algo más con esta respuesta? Bueno, solo para irle enseñando esas variaciones con las que usted se puede encontrar. Claro que sí. Pero si me pregunta cuál es la respuesta correcta, esta es la derivada, esta es la derivada, esta es la derivada. Aquí puedo yo tener, por ejemplo, 4x, separar raíz cuadrada de 1/2 por raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y aquí usted puede hacer lo siguiente. Tiene 4x y puede separar raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Vea usted cuántas cosas puede hacer. Y acá, y termino con esto, puede hacer lo siguiente. Pero insisto, no me vaya a preguntar cuál es la respuesta correcta, porque ya le indicamos, todas las respuestas son correctas, pero tienen diferente presentación. Todas estas respuestas representan lo mismo. Aquí 4, por ejemplo, yo podría escribirlo como 2 al cuadrado por x. 2 al cuadrado es 4. Por la x, por raíz cuadrada de 1, me va a quedar x. Y acá yo puedo escribir que, o este de acá, que 2, raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a la 1/2. Y seguir escribiendo raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Para terminar, yo tendría acá 2 al cuadrado y 2 a la 1/2, división de bases iguales, copio la base y resto los exponentes y me queda 2 a la 3/2 de x raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y ahí tiene usted otra presentación de respuesta. Todas son correctas, pero aprenda a hacer esas modificaciones. Es posible que si usted lo obtiene en una prueba virtual, a lo mejor esta es la respuesta que se va a encontrar. Tampoco es que siempre se le va a complicar, pero usted tiene que desarrollar esas capacidades. Preguntas. Manuel. Buen día, ingeniero. Estoy viendo los ejercicios y miro el 18. Se leería así, logaritmo por logaritmo por logaritmo natural de x. En ese caso, ¿cómo se aplicarían las propiedades del logaritmo? Las propiedades del logaritmo no se pueden aplicar ahí. Sí se puede derivar, pero no se puede multiplicar. No se pueden aplicar propiedades. Vamos a escribirlo. Dice, vamos a ver, f de x. En este tipo de ejercicio, la concentración es muy importante. Logaritmo natural. Voy a ponerle acá un paréntesis. Voy a ponerle acá otro color. Logaritmo natural. Y dice todavía, perdón, logaritmo natural de x. Logaritmo natural del logaritmo natural de x. Creo que dice así. Ya lo voy a verificar. Quiero ver cuántas veces está la abreviatura LN. 3. Ahí está. Ok. ¿Cómo se hace este ejercicio? Bueno, primero no puedo aplicar propiedades de logaritmo porque aquí no hay una división de argumentos, no hay un producto de argumentos, ni hay una potencia diferente a 1 para el argumento.
Así que nos olvidamos de las propiedades y vamos a derivar. Vamos a derivar acá. Vamos a mover un poco la pizarra para darle respuesta a Manuel. Entonces, aquí lo primero, Manuel, es identificar que este es un argumento, mira, todo, de este logaritmo natural. Entonces, yo voy a derivar este logaritmo natural. Ya sabemos que va a ser la derivada del argumento, entre el argumento. Bueno, voy a escribir la parte más fácil ahorita, que es escribir el argumento en el denominador. Esta es la parte más sencilla, porque solo tengo que escribir el argumento. Logaritmo natural del logaritmo natural de x. Ahora vamos a derivar esto. Si mi consejo le vale, escríbalo aparte. Va a tener usted logaritmo natural del logaritmo natural de x. Ok, este es mi nuevo argumento de este logaritmo. Entonces, la respuesta de esa parte va a ser el argumento y la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, usted va a tener esta parte. Entonces, usted va a tener acá 1. Aquí es como que tenga un denominador de 1 y va a aplicar fracción compleja. Y le va a quedar que la respuesta del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 por 1. Vamos a ponerlo acá. Y x por logaritmo natural de x acá, ¿verdad? Le va a quedar x logaritmo natural de x. Ok. Volvámonos a ubicar. ¿Y esto qué representa? Bueno, representa, en este caso, la derivada, mire, de este argumento. La derivada de este argumento es el argumento por la derivada del argumento. Logaritmo natural de x. Y esta es su respuesta que usted le escribe acá. Va a tener 1 sobre x logaritmo natural de x. Y aquí vuelve a aplicar la fracción compleja. El producto de los extremos le va a ir quedando ya su derivada. Le va a quedar 1. Y acá le va a quedar x logaritmo natural de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x. Aquí no puedo simplificar porque tengo diferentes argumentos. Y esta sería una respuesta para esa derivada. Vuelvo a repetirle, en este caso mi consejo, Manuel, es primero que se concentre en identificar cuál es el argumento de la primera logaritmo y ese argumento, si es tan complejo como el que tenemos acá, escríbalo aparte para poderlo derivar. Y cuando ya tenga la derivada, entonces usted lo sustituye en su derivada original, que fue lo que hice acá. Mira. Derivé el logaritmo natural, que iba a ser este, sobre la derivada de este argumento, que iba a ser 1 sobre x, por la derivada del argumento, que aquí sabemos que es 1, pero ya nos habían dicho que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y lo podemos poner de una sola manera. Ese es el problema 18. Espero que le haya ayudado, Manuel, o tiene alguna duda. No, ingeniero. Todo claro, gracias. Termino con el ejercicio 24. Este es el último ejercicio que vamos a desarrollar el día de ahora, hasta donde el tiempo me lo permite. Dice f de x igual logaritmo natural y de una sola vez, observen que tengo radical, así que lo voy a poner elevado a la 1/2. Y el interno es 3x más 2 elevado a la 5. El denominador es x a la 4 más 7. Todo elevado a la 1/2. Ok.
como usted puede observar, este exponente de un medio sí es el exponente de todo el argumento. Por lo tanto, ahí sí puede aplicar propiedad del logaritmo y lo va a pasar a multiplicar. Ahora, aquí quiero que se acuerde de algo más. Tiene una división de argumento. La división de argumento se convierte en una resta. Entonces, 3x más 2 elevado a la 5 menos logaritmo natural de x a la 4 más 7. Pero para no caer en ningún error, voy a poner un corchete, porque este un medio multiplica a toda la expresión. ¿Dónde puedo seguir aplicando propiedad de logaritmo? Las propiedades de logaritmo usted las puede aplicar de una sola vez. Yo lo estoy haciendo por paso para que usted entienda. Pero usted las puede aplicar de una sola vez. Usted va a tener acá, por ejemplo, mire, este 5 es potencia de este argumento. Entonces usted puede colocar un medio 5 logaritmo natural de 3x más 2 menos logaritmo natural de x a la 4 más 7. Y si usted quiere ahora, puede escribir, no estoy derivando, un medio por 5, 5 medios, logaritmo natural de 3x más 2, menos logaritmo natural de x a la 4 más 7. Ok, me queda menos de un minuto. Este 4 no lo puedo pasar a multiplicar porque no es potencia de todo el argumento. ¿Ok? Una vez que ya lo tiene así, usted ya puede derivar. Si usted quiere observar el problema hasta el final, les recomiendo ver la última parte de la clase de las 7 de la mañana en el cual yo resolví totalmente el ejercicio. Aquí ya sabe, usted comenzaría colocando 5 medios por la derivada del argumento, que sería 3 entre 3x más 2. Y acá le va a quedar menos la derivada del argumento, que va a ser 4x a la 3 sobre x a la 4 más 7. Y esta es la derivada. Lo que tiene que hacer ahora es esta resta. Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana para poder continuar. Repito, al final de la clase de las 7 de la mañana, este problema